Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues qué corto fue el tiempo de la última vez que conversamos, a esta vez que nos encontramos de nuevo y nos sentamos a platicar un poco acerca de un tema muy interesante, que si logramos encontrar el meollo del asunto, yo creo que tenemos asegurada una vida mejor para nuestros hijos. ¿Te interesaría conocer la manera en que podríamos asegurar un mundo más justo, más equitativo para nuestros hijos? Quiero compartir contigo unas ideas y me encantaría debatir con ello. Y para eso quisiera desarrollar un tema que podría tener como nombre el precio de la gasolina y el mito de las revoluciones. ¿Te interesa que profundicemos en el tema? El mito de las revoluciones es algo que nos pesa como una losa muy fuerte en el desarrollo de nuestro país. Los mitos son muy peligrosos. ¿Te acuerdas que en alguna parte de nuestros estudios aprendimos que en la historia, antes, en el pasado, había un mito que entorpeció mucho nuestro desarrollo? Y ese mito decía que las grandes catástrofes naturales y los problemas de salud era un castigo de Dios por nuestros pecados. Y nos quedamos en ese mito por siglos y no salíamos adelante a partir de ahí. Muchos dicen de que era la iglesia la que quería ese control. No pensemos tanto en la idea del complot. Era el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la mentalidad de la humanidad. Eso era el mito y nos estuvo atrapando por mucho tiempo. El mito de las revoluciones nos está sujetando y no nos permite desarrollarnos. Y es lo que quiero compartir contigo un par de ideas y se relaciona muchísimo con el tema del precio de la gasolina. Bien, lo primero que quiero compartir contigo es un hecho que está históricamente documentado acerca de en México, cuando surgimos como nación independiente y sobre todo después de la guerra de reforma, hubo la necesidad de que se desarrollaran ciertas doctrinas para permitir la unión del país y que no termináramos desmembrados por provincias. Y para ello se tuvo una doctrina de enaltecer a los héroes, enaltecer a las revoluciones. Y de esta forma llegamos a un punto en el que vemos la guerra de la independencia y la guerra de la revolución como actos heroicos, como momentos históricos que juegan un papel muy importante en el porvenir y el beneficio de toda una nación. Es un mito. Ni la guerra de la independencia ni la guerra de la revolución es tan noble como tú y yo aprendimos en la primaria, cuando nos adoctrinaban a verlo así, para tener ese amor por la historia, para tener ese amor por nuestra nación. Era necesario para que estuviéramos juntos. Pero es como cuando de niños nos dicen, niño Rubencito, pórtate bien, de lo contrario Santa Claus no te va a traer regalos. Y ahí va Rubencito portándose bien para que le trajeran sus regalos. De esa forma, en aquel México como Rubencito, pequeño, infante, hubo necesidad de que manejáramos ese mito. Pero conforme vamos creciendo, debemos olvidarnos de que Santa Claus existe. Y entonces saber que nos debemos portar bien porque es lo que mejor nos beneficia a un mejor desarrollo, que es completamente diferente a creer en ese mito. Bueno, el tema es que ese adoctrinamiento nos hace ver la guerra de independencia y la guerra de la revolución como algo fantástico. En ver a Hidalgo, en ver a Allende, a Morelos, a Guerrero, a Villa, a Zapata, como wow, lo máximo que pudiera haber, como los salvadores de nuestra existencia. Mentira, es un mito, es un adoctrinamiento para que nos mantuviéramos unidos. No es así, la vida no es así. Actualmente, con los problemas políticos que existen en México,
con un gobierno de dudosa legalidad para llegar ahí, con muchos diputados que no hacen su labor, etcétera, etcétera. En las redes sociales y grandes amigos y familiares míos siempre al grito y se abren las vestiduras y dicen necesitamos más sangre zapatista. No tenemos la menor idea de que eso es. ¿Y saben qué es lo peor? De que la historia no nos enseña los grandes problemas que han habido en las revoluciones. Solo nos ponen la parte linda, que ni es así, no fue como nos lo cuentan, pero vemos la parte linda y no vemos los desmanes que hubieron. Piensen una cosa, Hidalgo y Allende llegan a Guanajuato y viene la toma de Guanajuato y logran tomar este ejército incipiente que todavía no era un ejército de independencia, pero esa es otra historia que no quiero profundizar mucho ahorita. Llegan a Guanajuato y hacen unos desmanes, una violación de todo derecho humano que pudiera haber, que no está documentado, porque esa es la parte fea del mito de la revolución de independencia. Y sucede lo peor que te pudieras imaginar sucede ahí. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está enseñando la historia? Que tras una revolución muy fuerte hay un costo muy grande, hay un costo social, hay mucho sufrimiento, hay mucho vandalismo, hay mucha injusticia. Y no porque el gobierno esté pagando grupos de choque. Llega a suceder, pero ese no es el punto es que es nuestra naturaleza humana. Y así como hubieron esos desmanes, hubieron desmanes en la toma de Juárez, hubieron desmanes en la decena trágica, y solamente se crean problemas. Enfócate en el siguiente punto. Piensa en esto. La guerra de independencia duró de 1810 a 1821. En todos estos años fue el conflicto, la revolución, las tomas de ciudades, el despapalle total, con muchos problemas de vandalismo. ¿Y qué resolvió? Nada. La guerra de independencia no resolvió nada. ¿Qué fue lo que medio resolvió las cosas? El Congreso Constituyente de 1824. Eso fue lo que medio organizó las cosas. Piensa en la revolución, 1910. Empieza con el levantamiento, que fue el llamado de Madero de 1910. ¿No? La sucesión presidencial que debía tener México. Y de 1910, pasando por la decena trágica, pasando por el pleito entre Carranza y Villa y Zapata, ojo, de 1910 a 1916, ¿qué pasó? Nada. Solamente desmanes y un relajo para llegar a un punto. ¿Cuál era ese punto? El Congreso Constituyente de 1917. Que este año vamos a cumplir 100 años de esa constitución. Bueno, el tema es, la revolución por sí misma sirve para sacudir con un objetivo, llegar a un esquema para ponernos de acuerdo, un congreso, como el de 1824, como el de 1910. ¿Qué crees que tenemos en 2017? Tenemos un congreso establecido. Tenemos leyes determinadas. Afortunadamente, en todo este tiempo, han habido modificaciones muy grandes a las leyes, de manera que hay una democracia más amplia. Tristemente basada y enfocada en los partidos, pero eso en un momento lo abordo. El tema es de que ya está establecida esa estructura de leyes. Lo que tenemos que hacer es cumplirlas bien. Esa estructura de leyes nos permite ponernos de acuerdo y organizarnos para alcanzar los objetivos que queremos hacer. Y es un grave error, con eso del mito de las revoluciones, ir por encima de las leyes para pedir que se cumplan las leyes. Eso es una contradicción semántica incluso. No puedes pedir que se cumpla algo, una ley, violando las leyes. No lo puedes hacer. ¿Cómo me encanta esa parte de la historia que nos muestra cuando Santana, Antonio López de Santana, llega a Oaxaca
después de un gran triunfo en el que hizo un par de pilladas en contra de las leyes, y un jovencito indígena le dice: Señor Santana, le felicito por su acto heroico, pero violó las leyes. Y le dice Santana a ese jovencito: Oye, pero finalmente alcancé el resultado, ¿sí? Y le felicito. El problema es que habiendo logrado eso, violando las leyes, da pauta a que cualquiera con un objetivo noble también viole las leyes. Ese jovencito indígena se llamaba Benito Juárez. No puedes ir en contra de las leyes. Si algo queremos manifestarnos, si algo queremos criticar, si algo queremos exigir, debemos hacerlo bajo el marco de las leyes. Y ese es el problema que tenemos hoy. A principios de enero del 2017, el Poder Ejecutivo, con la anuencia del Poder Legislativo, permite que los precios de los combustibles aumenten. Y hay manifestaciones, pero manifestaciones violando leyes, cerrando carreteras, tomando gasolinerías, tomando casetas de cobro, haciendo una violación de leyes para pedir algo. Y eso no lo podemos hacer. Es imposible avanzar de esa forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer las cosas bajo el marco legal. Ya están las cosas ahí. Ya está todo bien establecido. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Tomar el poder. Toma el poder. Toma el control de tu vida en la República. Toma el control de tu porvenir. Toma el control del futuro de tus hijos. Y eso lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, pero lo tenemos que hacer todos juntos. Debemos de dejar de creer en ese mito absurdo e incierto de las revoluciones. Tenemos la estructura. Sigamos los pasos que están establecidos en nuestra Constitución. Así de simple. Que no se quede en teoría el artículo 39, que dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Ahí está. Vamos a llevarlo a cabo. Y para llevarlo a cabo no esperes a que los de allá arriba lo quieran hacer. Exígelo tú y haz que eso suceda. En el artículo 41 dice que el pueblo ejerce su soberanía, de la que se hablaba anteriormente, por medio de los poderes de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados en los que toca a sus regímenes interiores. Y como parte del artículo 41 hay algo fantástico, que fue una modificación al artículo que se hizo en el 2014. Y dice: los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación y hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Pero lo que nos está diciendo aquí es de que quienes debemos estar representados somos nosotros, los ciudadanos. De manera que la manera en que tú puedes tomar el control, la forma en la que tú puedes tomar el control es hacer que en tu distrito tu diputado te represente. Y eso es lo que se puede hacer. De que un diputado no represente a su partido político. Tiene su doctrina, ok, pero que te represente a ti y a tu distrito. Eso es lo que tenemos que hacer. Si quisiéramos manifestarnos de manera inteligente, querido amigo, no deberíamos estar violando leyes, bloqueando carreteras, cerrando caminos y tomando gasolinerías, sino deberíamos exigir a nuestro diputado. Yo no lo puedo hacer. Yo vivo en Azcapotzalco y el diputado de este distrito no votó a favor del alza de precios. Pero si lo hubiera hecho, ya estaría organizándome como lo hacía en Naucalpan, con los vecinos, para acercarnos al diputado. Ese es el camino. Y está establecido así.
Entonces, centrémonos en las reglas reales del juego y avancemos de esa forma. ¿Cómo podemos asegurar un mejor futuro en nuestro país? Viviendo una mejor república, conociendo cómo funcionan las reglas del juego y haciéndolas valer, haciendo que eso funcione. Y de esa manera podemos evitar situaciones como la que hemos estado viviendo en los últimos días o las últimas horas en la Ciudad de México, en donde a raíz de manifestaciones de protesta en contra del alza de gasolina, pero protestas sin sentido, protestas violando reglas, lo que causa, lo que provoca es que haya más violaciones a reglas. Y de ahí viene el vandalismo. Y de ahí viene estos saqueos que se están haciendo a las tiendas departamentales. No te preocupes y no trates de inventar historias de que el gobierno anda mandando a los golpeadores y a los saqueadores. Mira, yo no meto la mano al fuego. Algo debe de haber. Pero checan la historia. Siempre ha pasado así. Porque así son las revoluciones en contra de las leyes y por encima de las leyes. Entonces yo te invito a que tomes el control, de nuestra vida como república y vivamos mucho mejor la república. Me despido con un tema interesante acerca del precio de la gasolina. Yo no he analizado mucho tema, lo he analizado por encimita. Eh, Tengo mis puntos de vista al respecto, pero lo que quiero decir es, no nos desgarremos las vestiduras porque el precio de la gasolina está aumentando. Abramos los ojos y veamos cómo funciona ese tema. Yo estaba viendo una estadística muy interesante. El precio de la gasolina en Alemania y cómo ha aumentado en los últimos tiempos. No se mantiene estable. Llega a haber cambios y muy grandes. Y sí, ya sé, ¿no? A la Tony Stark. Así como hace el Iron Man sus ojos. Sí, ya sé, me vas a decir que no vivimos en Alemania, sino vivimos en México. Vivimos en un mundo globalizado. El planeta es uno, no nos hagamos tontos. Es simplemente de qué lado queremos estar y hacia dónde queremos ir. Entonces, te invito a que sigas manifestándote en contra del alza de la gasolina. Tenemos todo nuestro derecho a decir que no estamos de acuerdo, pero hagámoslo de forma inteligente, sin violar leyes, sino siguiendo las reglas de juego, que es nuestra república. En un año, en el 2018, vamos a tener votaciones para renovar nuestra Cámara de Diputados y muchos otros poderes. Participemos desde ahora, enterémonos desde ahora, para poder hacer una decisión inteligente e involucrémonos más en nuestra vida como una nación realmente independiente, como una república en la que nos dirijamos a una asamblea, a un parlamento realmente representativo. ¿Te parece? Cuídate que no te toque un desmán en los siguientes días. Trata de no acercarte mucho a lo que otros locos están manifestándose de manera arcaica para que no vayas a salir raspado. Pero no te preocupes mucho. Ten tus cuidados, sé prudente, pero no te preocupes mucho. No te tomes las cosas tan personal. Mejor acércate a esa estructura que está bien definida en las instrucciones del juego. Me encantó haber compartido estas ideas contigo. Me gustaría que trabajáramos en equipo. Compárteme tus ideas en los comentarios de este video y mantengámonos en contacto. ¿Vale? Cuídate mucho y hasta la próxima.